Nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 14 de Hechos. Hechos 14. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo y vamos a ver en este pasaje el poder de Dios manifestado en el Evangelio. Y vamos a ver qué implica para nosotros y qué demanda de nosotros el anunciar o predicar un evangelio con poder. Leamos primero entonces el pasaje. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Está hablando aquí de Pablo y Bernabé. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Amén. Mientras yo meditaba en el pasaje de hoy y pensaba, uno siempre tiene que pensar, ¿a dónde está el foco? ¿Cuál es el tema acá? Y le pone un título, ¿no es cierto? Y el título del sermón es Predicando con Poder. ¿Por qué usé este título? Porque esta es una expresión muy usada, muy usada. Cuando Pablo le escribe a los corintios, allá en 1 Corintios 2, él les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra que llama la atención acá, o la que quiero llamar la atención, es poder. Pablo dice: yo fui a predicarles a ustedes y no fui a hablarles con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y poder de Dios, para que la fe de ustedes esté basada en el poder de Dios. Está bárbaro lo que dice Pablo. Ahora, esta expresión muchas veces ha sido usada por algunos hombres para decir: yo predico un evangelio de poder. ¿Y en qué se traduce ese evangelio de poder? En gritos, en emociones fuertes, en llamados a cuestiones que no necesariamente son bíblicas. Ahora, pensando en esta expresión, predicando con poder, yo creo que es necesario que nosotros prediquemos con el poder de Dios. Pablo, cuando le escribe a los romanos, les dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvar al judío primeramente, pero también al gentil, diciendo a todos: el evangelio puede salvar a todos. Ahora, mientras nosotros leemos este pasaje, nosotros vamos a ver 3 implicaciones de lo que significa anunciar a Cristo. Nosotros estamos viendo acá a Pablo y Bernabé siguiendo siempre el relato de ellos, un relato sintético, 7 versículos apenas. ¿Por qué? Porque en cada lugar al cual van Pablo y Bernabé pasa más o menos lo mismo. El patrón es siempre el mismo. Ellos llegan y lo primero que hacen es buscar una sinagoga de judíos, o en algunos lugares no hay sinagoga. Cuando había menos de 10 hombres en una ciudad judíos, no podía haber una sinagoga. Pero esos 9 hombres judíos con toda su familia, que eran más gente, se reunían en algún lugar. Y de repente se reunían en un río, en algún lugar público, y se reunían ahí, no tenían sinagoga. Bueno, ahí iba siempre Pablo, siempre empezaba a predicar ahí. ¿Qué pasaba? Algunos creían, otros no.
Y muchas veces pasaba que surgía la oposición y después de eso venía la persecución. Y entonces Pablo, de alguna forma, el rechazo de los judíos le daba el permiso, porque él sabía que el mandato de Dios era predicar primeramente a los judíos, que Dios iba a salvar judíos, pero ese rechazo de otra parte de los judíos iba a ser la señal de empezar a predicar a los gentiles. Digamos, a lo largo de todo lo que nosotros venimos viendo, ese es el patrón. Llegan a una ciudad, van a la sinagoga, predican. Muchos creen, muchos no creen, muchos se oponen, hacen cosas para oponerse a ellos, y ellos anuncian el evangelio a los gentiles. Entonces estamos hablando nosotros de cómo anunciar a Cristo. ¿Y qué implica? Yo quiero que pensemos qué implica para nosotros anunciar a Cristo. Y lo primero que implica es que nosotros necesitamos predicar el evangelio con convicción y con denuedo. Convicción, denuedo. Son dos cosas que tiene que haber en nosotros al predicar el evangelio. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar los primeros 3 versículos. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Y qué dice? Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En esa sinagoga había mucha gente. Algunos eran judíos, otros eran griegos. Acá estamos hablando de gente que o es convertida al judaísmo, prosélitos, o es simpatizante del judaísmo. Podían ir a la sinagoga, podían escuchar. Les interesaba aprender sobre el Dios de Israel. Y estaba todo bien con que fuera. Mucha de la gente que creyó en lo que, o mucha gente de la que iba ahí, de la que estaba ahí, creyó en lo que Pablo y Bernabé tenían que predicar. Ahora, a mí lo que me llama la atención de este versículo es la expresión que usa Lucas. Dice: hablaron de tal manera. De tal manera. Está diciendo que como que hablaban con mucha... La palabra que usé acá yo es convicción. Pero estamos hablando de entusiasmo, de alguien que te habla, pero que está muy, muy convencido de lo que te dice. Que trata de hacerlo de todas las formas posibles. La forma en la que ellos predicaban. Primero, es asombroso lo que están escuchando los hermanos, las personas aquí en Iconio, por el contenido del mensaje. Ya el contenido del mensaje es radical, lo hablamos la semana pasada. Los que estaban escuchando ahí estaban acostumbrados a escuchar de la ley y por ahí los fariseos decían: no, porque Dios quiere que vos te vistas así, comas esto y hagas esto. Muchas cosas, ¿no? Mucho mandamiento de hombre. Y todo aquel que quería acercarse a Dios desde el mandamiento de hombre se daba cuenta de que era insuficiente. Y de repente vienen Pablo y Bernabé y les dicen: miren, porque ¿qué anuncian Pablo y Bernabé? A Cristo, el Evangelio. Y les dicen lo mismo que dijeron en Antioquía. El contenido del mensaje siempre es el mismo. Si ustedes quieren ser justificados delante de Dios por obediencia personal suya propia, no van a poder, se van a frustrar, van a andar mal. La religión hace eso. Nos genera culpa, no nos genera la libertad, porque solo el Evangelio nos da la libertad, el perdón de Dios. Y entonces ya el contenido del mensaje de Pablo y Bernabé es revolucionario. Pero también es llamativa la forma en la que Pablo y Bernabé predican, porque Pablo y Bernabé están profundamente convencidos de aquello que anuncian. Pablo ha visto su propia vida transformada. ¿Cómo él no va a anunciarles: miren, hermanos, yo toda la vida, yo traté de ser el mejor judío del mundo y lo logré, y así todo no estaba justificado delante de Dios? Pero cuando Jesucristo vino a mi encuentro, Él transformó mi vida. Y eso es lo que quiere que los demás experimenten. Y lo hace desde una profunda convicción. Él está convencido. Y esa convicción que Pablo tiene se manifiesta en la forma en la que él predica el Evangelio. No olvidemos, hermanos, el poder reside en el Evangelio. Es la palabra de Dios la que transforma. No importa cuán locuayo sea, cuán entusiasta, no importa. Yo puedo querer predicar un evangelio de poder, armar una tarima ahí, empezar a los gritos y decir reprendo no sé qué.
y nadie se va a convertir, porque el poder reside en el Evangelio. Pero ese poder que reside en el Evangelio, esa autoridad que viene de Dios, se debe hacer patente en nosotros. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, tenemos que recordar que no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios, y ese mensaje tiene autoridad y no depende de mí, no depende de cuán bonito sea lo que yo digo. Mientras el mensaje del Evangelio esté claro en lo que yo le hablo a alguien, el poder de Dios está ahí. Y yo tengo que confiar en ese poder. ¿Y cómo nosotros vamos a predicar aquello de lo que no estamos convencidos? No podemos predicar sin convicción, no podemos predicar, esperar que el poder de Dios se manifieste si nosotros no estamos convencidos del poder del Evangelio. Si nosotros no estamos convencidos de que el Evangelio es lo único que puede transformar la vida de una persona, si creemos que hay otras cuestiones, el poder de Dios no se va a manifestar en lo que nosotros podamos predicar. Entonces, creemos nosotros firmemente en el Evangelio y estamos aferrados a Cristo y queremos ofrecerle a otros algo que no es efectivo para nosotros. Si yo sé que... Yo me acuerdo, hace muchos años, cuando yo empecé a ir a la iglesia, 20 y pico de años, hubo un hombre que me contactó un día y me dijo que me quería hacer parte de algo. Amway. ¿Escucharon hablar de Amway alguna vez? ¿No? Bueno. Amway era una estafa piramidal. Era un sistema que a vos te daban para vender productos de limpieza. Productos de limpieza. Pero el asunto es que vos tenías que comprarle los productos de limpieza al tipo que estaba arriba tuyo y vender los productos de limpieza a 10 que estuvieran abajo tuyo. Era una maravilla. En un mes comprabas una isla en Grecia. Era algo así fantástico. El tipo ¿qué hizo el tipo? Me dio un cassette. Y yo lo escuché un día. Era un pastor predicando. Y tenía un nivel de convicción de lo que él me quería vender. Y yo creo que en ese momento no tenía mucha luz para darme cuenta que eso era una truchada. Lo que no tenía era plata, porque había que invertir mucho. Y entonces no fui engañado por eso. Ahora, yo estoy convencido de que este hombre que me dio el cassette a mí sabía que los productos del detergente de él era igual a cualquier otro detergente. No era la maravilla. Era algo que no funcionaba. Los vendedores de autos a veces, o la gente que te vende, ellos saben, ellos te hablan a vos y te dicen que lo que te ofrecen es la maravilla, pero ellos saben lo que están vendiendo, ellos saben el producto. Entonces la pregunta es nuestra, que nos tenemos que hacer. Nosotros, ¿sabemos lo que estamos anunciando? Porque no estamos vendiendo a vos, estamos anunciando el Evangelio de Cristo. Y es efectivo realmente. Si hemos nacido de nuevo, el Evangelio a mí me transformó radicalmente. Pablo lo experimentó, a mí me transformó, dice Pablo. Yo, que era un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la iglesia, véanme ahora convertido en un heraldo del Evangelio de Cristo. No puede haber una convicción mayor. Muchas veces cuando nosotros pensamos... Néstor nos leía hoy el final de Lucas, ¿verdad? Y hablaba del Señor resucitado. La resurrección de Cristo es una doctrina a veces difícil para aceptar, para muchos. Ahora, fíjense si Pablo y todos los discípulos estaban tan convencidos del poder del Evangelio y de que Cristo había muerto por nuestros pecados y de que Cristo había resucitado, que estuvieron dispuestos a renunciar, ahora sí, a su propia vida. Esos discípulos temerosos, después de ver a Cristo dando su vida por ellos y después de ver a Cristo resucitado, apareciéndosele a ellos, compartiendo con ellos, comiendo con ellos, esos mismos discípulos reciben el Espíritu de Dios y la convicción de ellos es tal que están todos dispuestos a dar su vida.
Ese tipo de convicción nosotros necesitamos tener a la hora de anunciar el Evangelio. Estar convencidos de que el Evangelio cambió nuestras vidas y el Evangelio puede cambiar la vida de la persona a la que nosotros le estamos compartiendo esa palabra. Yo tengo que estar convencido, necesito estar convencido y puedo estar convencido porque el Evangelio es real. El Evangelio tiene el poder de transformar a alguien. Entonces, cuando yo hablo con alguien y le comparto que Dios puede rescatarlo de su vida de pecado y de muerte y traerlo a la vida, tengo que saber que eso es real y es verdad y tiene que ser verdad en mi vida. Anunciar a Cristo implica una profunda convicción. El Evangelio de Cristo debe ser mi convicción más profunda y Cristo mismo debe ser mi tesoro. Sabemos que es Dios el que transforma las vidas, pero una vez más, acá Lucas resalta esa expresión de tal manera. Los discípulos anunciaban el Evangelio con una profunda convicción. Dice el versículo 2, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, muchos creyeron, pero muchos no creyeron. Acá usa el verbo no creían. Ese verbo no creer también puede ser tomado o interpretado como desobedecieron. Los judíos que desobedecían. ¿A qué desobedecieron? Al Evangelio. Porque Pablo y Bernabé les anunciaban el Evangelio. Y el Evangelio es un llamado primeramente a el arrepentimiento. Y estos no querían arrepentirse. Desobedecieron a la palabra de Dios. Y entonces estos judíos se opusieron a lo que Pablo y Bernabé predicaban. La rebeldía de ellos es tal que se oponen al Evangelio, siembran confusión, alejan a las personas de Dios. Yo no puedo pensar o imaginar algo más perverso que eso. Querer por celo, por rebeldía, no permitir que otros se acerquen a Dios, alejarlos de Dios. No hay algo más nefasto que eso. No hay algo peor que el hombre pueda hacer que impedir que Dios alcance a unas personas. No se puede. Cuando Dios quiere alcanzar a alguien no existe la posibilidad. Pero ellos son rebeldes y quieren hacerlo. Quieren impedir que las personas se acerquen a Dios. Recurren a la calumnia, a la murmuración, a las mentiras. Fíjense, dice, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. Esta expresión acá nos habla de que ellos hablaban en contra de Pablo y Bernabé en la misma sinagoga, en las casas, cuando se encontraban con alguien. Le mentían, tergiversaban lo que Pablo y Bernabé anunciaban. Se ocuparon específicamente, de forma intencional, se ocuparon de eso, lo planearon, buscaron la forma, se pusieron de acuerdo. Ponerse de acuerdo con otro para hacer lo malo, para mentir, estuvieron dispuestos a eso. Pero, a pesar de esa oposición, ¿qué sigue habiendo en los discípulos? Convicción. Cuando hay convicción, la oposición no importa. Si yo estoy convencido de lo que estoy predicando, si yo estoy convencido de la eficacia y el poder del Evangelio, puedo esperar oposición, pero esa oposición no va a impedir que yo siga predicando. Miren, observen los primeros 3 versículos, los que estamos analizando. Primer versículo, ¿qué dice? Pablo y Bernabé anuncian el Evangelio, muchos creen. Segundo versículo, ¿cómo empieza? Con la palabrita más. Pero, significa pero. Pablo y Bernabé anunciaban el Evangelio, pero los judíos se oponían. Versículo 3, y es precioso. ¿Cómo empieza? Por tanto, es decir, porque los judíos se oponían, ¿qué hicieron? Siguieron predicando. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo.
para decirlo mal, y no es mal, es convicción. Porfiados Pablo y Bernabé. Es convicción. Están convencidos. Iconio necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Dios tiene pueblo suyo aún que no ha escuchado el Evangelio. Nosotros necesitamos quedarnos acá. ¿Hay oposición? No importa, hay convicción. La convicción es más fuerte que la oposición. Por esa convicción, los discípulos estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Sabemos el final de Pablo, muerto por causa del Evangelio, como mártir. Ese tipo de convicción nosotros necesitamos. Por tanto, la respuesta a la oposición no fue el silencio, no fue el temor, sino todo lo contrario. Mientras les fue posible, ellos siguieron predicando. ¿Y cómo lo hicieron? Hablando con denuedo. Denuedo es una palabra que Pablo usa. Cuando Pablo le pide a la iglesia una vez en una carta que oren por él, les digo, yo les pido, oren por mí, para que yo predique con denuedo el Evangelio. ¿Cómo tengo que predicarlo? Tengo que predicar con denuedo, con esfuerzo, con dedicación, con convicción, con intención. Necesitamos anunciar el Evangelio. Mientras en esta ciudad haya perdidos, necesitamos predicar el Evangelio. Y si algún día todos los habitantes de Lincoln llegan al conocimiento de Cristo, ¿qué hacemos? Nos vamos a Bedia y seguimos. Mientras haya una persona que no conozca a Dios, es necesario predicar el Evangelio. Hago un paréntesis. Uno de estos días que yo estaba de paseo, pasé por una plaza y había ahí había una feria artesana, un parque para niños, todo lo que hay. Y había una plataforma. Y en esa plataforma había un chico con un buzo grande y una gorra. Y estaba cantando. Cantaba esta música moderna de ahora. Hip hop, rap, trap. ¿Conocen? No. Bueno, tipo rap, una cosa así. Y adivinen qué cantaba. De Dios. No estuve un rato y no hablé con nadie. Había un cartel de un programa. Y son todos chicos que han salido de la droga y que Dios estuvo con ellos para salir de la droga. No sé qué iglesia era, no eran una iglesia, no sé qué organización era, no sé qué tipo de evangelio predican. Escuché dos cosas. Escuché una canción que hablaba del evangelio y escuché al chico que cantaba esa canción anunciar el evangelio. Y algo que me llamó la atención y no es común escuchar, ¿cuál es un componente importante del evangelio? En Cristo hay salvación. ¿Y el otro componente cuál es? Fuera de Cristo, ¿qué hay? Condenación. Bueno, este chico anunciaba la condenación. Me llamó la atención. Mientras yo pensaba, y hablo quizá livianamente, yo pensaba, quizá no sean de una iglesia muy sana. No lo sé. Todo el contexto uno ha andado y daba para pensar eso. Y sin embargo estaban anunciando a Cristo. Y estaban ahí en medio de una plaza y sin vergüenza. Y se subieron a ese escenario, iban pasando distintos. Y eran de distintos lugares, es como una organización. Y anunciaban el Evangelio de Cristo. Y yo pensaba en mí mismo. ¿En qué necesidad tenemos nosotros de predicar el Evangelio? Yo creo que nosotros, como iglesia, esta iglesia local, necesita pensar cómo alcanzar a los perdidos en Cristo, sin Cristo. ¿Cómo hacemos? Porque nosotros sabemos cuánta gente ha perdido. Lo vemos todos los días. Todos los días. ¿Nos toca a nosotros salvarlos? No, es obra del Señor. Pero el Señor quiere usarnos a nosotros y quiere que anunciemos el Evangelio. Y si nosotros estamos convencidos de que el Evangelio es poder de Dios para salvar, ineludiblemente vamos a anunciar el Evangelio. No tenemos a nadie acá que cante rap. Usaremos otras estrategias.
las que sean. Lo hacemos. Cada uno de nosotros en el diario vivir, cuando se encuentra con alguien, comparte el Evangelio. Especialmente yo soy medio charlatán. La chica mía me decía, yo no entiendo, dice, ¿cómo vos vas a un lugar y hablas con alguien y a los 2 segundos ya la persona te está contando de su vida? Y bueno, son oportunidades que el Señor nos da para anunciar el Evangelio. Y que nuestras conversaciones no sean intrascendentes, siempre lleven a Cristo. Que podamos nosotros. Y ver a esos chicos cantando a mí me generó una convicción profunda de la necesidad que tenemos de anunciar el Evangelio. Porque ese chico hablaba de su vida antes de conocer a Cristo. Un chico estaba perdido en las drogas. Bueno, en su canción hacía mucha referencia a lo que era su vida antes de eso. Y cómo el Señor lo rescató. Y la canción hablaba de gracia, y hablaba del perdón, y hablaba del sacrificio de Cristo, y hablaba de Cristo como la única esperanza. Y a mí escuchar eso, bueno, encima por ahí ni siquiera es una música que a mí me llame la atención desde ese estilo. Pero me quedé y lo escuché porque produjo convicción en mí. Y había mucha gente escuchando. Porque el estilo de música es muy atractivo. Y los chicos escuchan esa cosa, ese ritmo así y se acercan porque les llama la atención. Pero el contenido del mensaje era: vengan a Dios. Y la única forma de ser reconciliados con Dios es Cristo. Nosotros tenemos que anunciar eso. Tenemos la necesidad. Y si hay convicción de que el Evangelio es poderoso, vamos a anunciar a Cristo. Fíjense que dice, hablando con denuedo, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con constancia. Y la clave para anunciar el Evangelio, el por qué ellos siguieron anunciando el Evangelio, está en lo que sigue. Confiados en el Señor. Nuestra confianza en Dios es motivación suficiente para que nosotros anunciemos el Evangelio. Quien confirmó el mensaje de gracia que ellos predicaban con señales y prodigios. La confianza de Pablo y de Bernabé no estaba puesta en su propia capacidad, sino en el poder del mensaje que compartían y también en la autoridad de aquel que los había enviado a predicar ese mensaje. Pablo y Bernabé, nosotros leímos unos capítulos antes, fueron enviados por la iglesia en Antioquía como misioneros. Ellos tenían una misión. ¿Somos nosotros misioneros a algún lado? ¿Hoy hay algún misionero aquí? No lo sabemos. Dios dirá, Dios llamará, si alguno de nosotros algún día tiene que ir a predicar el Evangelio a otro lado. Pero ese mandato que recibieron Pablo y Bernabé era para ellos, pero también era para nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Vayan, hagan discípulos. Y ese mandato es nuestro. Es nuestro. Y si nosotros tenemos el mandato, tenemos también la autoridad de aquel que nos manda. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, otra vez el por tanto, por eso, vayan y hagan discípulos. Y miren, Pablo y Bernabé comienzan a predicar, pero surge la oposición de los judíos. Y entonces, y por esa causa, no cejan, no paran, no se detienen, siguen predicando con denuedo, con convicción, con esfuerzo y con la autoridad que el Señor les da. Qué interesante que diga que el Evangelio es la palabra de su gracia. El Evangelio anuncia una salvación que es exclusivamente por gracia. Pero esa gracia, para ellos y para el mundo de hoy, porque nosotros hoy que apreciamos la gracia de Dios y que la valoramos, la vemos como algo precioso. Ahora, la gracia mal entendida no es así, no es preciosa. La gracia, para alguien que no la entiende, es confrontativa, es demandante, es desafiante. Porque cuando Pablo y Bernabé van a esta sinagoga y les dicen, miren, todo lo que ustedes han hecho y todo aquello en lo que ustedes confían para alcanzar a Dios no sirve de nada. Y lo que ustedes tienen que hacer ahora es confiar en Jesucristo, el que cumplió toda la ley, el que
la cumplió de forma perfecta, el que dio su vida por ustedes, el que resucitó venciendo a la muerte. Eso es gracia y es precioso, pero para los judíos no fue precioso, porque los confronta con su orgullo, con su dependencia a ellos mismos. Pero el Evangelio sigue siendo un Evangelio de gracia, y el Evangelio es un mensaje urgente. Así que, en primer lugar, anunciar a Cristo implica y demanda de nosotros convicción y denuedo. Segundo, verso 4. Miren lo que pasa acá. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Anunciar a Cristo implica generar impacto en aquel que escucha. El Evangelio sí o sí va a generar un impacto en el que nos escuche, si estamos predicando con poder. Fíjense cuál fue el efecto de la predicación de Pablo y Bernabé. La ciudad se dividió. Algunos estaban de acuerdo con Pablo y Bernabé, otros estaban de acuerdo con los judíos. Para que una ciudad se divida, el tema tiene que ser un tema importante. ¿Sí? Paréntesis. Estos días en mi ciudad se estaba discutiendo el tema de si iba a haber carnavales o no. Porque el gobierno dijo no hay plata, no vamos a hacer. Y entonces salió gente a decir vamos a juntar plata. No hay plata, vamos a juntar plata. Necesitamos 5 millones de pesos para el carnaval. Se dividió la ciudad. Gente que decía, vamos, sí, vamos a poner todo, organicemos entre todos. Y gente que decía, están locos, ¿cómo va a gastar 5 millones? Con tanta necesidad que hay en el pueblo, con la situación que hay, vamos a gastar 5 millones en farra. La ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Porque era un tema importante para la ciudad. ¿Se entiende? Cuando hace unos meses, cuando votamos, ¿la sociedad estaba dividida? Sí, hoy está dividida. ¿Estamos a favor del gobierno o estamos en contra del gobierno? Es un tema importante, es central. Lo vemos todos los días, gente protestando, gente apoyando. Porque es algo que es importante. Bueno, en Iconio, el Evangelio, la predicación del Evangelio fue tan importante que dividió a la ciudad. Algunos estaban a favor, bárbaro. Algunos estaban en contra. Pero es importante que el Evangelio no sea intrascendente. Porque si nosotros estamos predicando el Evangelio y no pasa nada, nadie le importa, probablemente nuestro Evangelio no sea un Evangelio genuino. No estoy diciendo con esto que tenemos que salir a la calle a hacer lío y a buscar problemas, pero el Evangelio predicado fielmente siempre va a tener un impacto y siempre va a generar división. Cuando vos anunciás a Cristo y le decís a las personas que en su actual condición de vida están condenados y que la única solución que tienen es venir a Cristo y confiar en Cristo y dejar de confiar en ellos mismos, eso va a generar una respuesta sí o sí. O te rechazan o el Señor les concede arrepentimiento y fe. Pero nadie va a permanecer indiferente. Es una pena que hoy haya cada vez más iglesias, pero cada vez menos evangelio. Porque si hubiera cada vez más iglesias y cada vez más evangelio, nuestras ciudades serían transformadas. Pero el evangelio que se anuncia muchas veces es un evangelio light, un evangelio que no confronta. Y entonces no pasa nada. Y un evangelio light es un producto más en la gran oferta que hay. Da lo mismo hacer yoga que ir a una iglesia evangélica, que ir caminando a la Virgen de no sé qué, que creer en las plumas de los ángeles. Da lo mismo. Un evangelio light y diluido entra en la góndola. El evangelio de Cristo no, porque el evangelio de Cristo dice, si yo tengo que estar acá, todo lo demás tiene que desaparecer, porque todo lo demás no sirve. Lo único que sirve soy yo, dijo Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una declaración súper arrogante si no fuera hecha por Cristo mismo. Porque Él tiene que ser verdadero y Él sabe que nadie puede tener vida fuera de Él.
El Evangelio de nuestros días no está produciendo división en la sociedad. Un evangelio light, diluido, va a ser aceptado, va a ser tolerado, a la gente le va a encantar. Qué lindo que habla ese pastor. Yo veo mucha gente, conocidos míos, que no son creyentes y que comparten fragmentos de sermones de pastores. Claro, no están predicando el evangelio. Cuando el evangelio se diluye, cualquiera lo va a aceptar, incluso un no creyente. Pero cuando el evangelio es el verdadero evangelio de Cristo, es distinto. El evangelio que anunciamos, o que debemos anunciar, el evangelio que tiene poder realmente, no es un evangelio que busque lastimar ni ofender gratuitamente. Porque también está el otro extremo. En nuestro afán de ser relevantes y de que... Yo veo mucha gente que dice ser creyente y que se la pasa peleando en las redes sociales. No, tampoco el Señor nos ha llamado a eso. No buscamos intencionalmente. Solito el Evangelio se va a encargar de generar oposición. Seamos fieles al mensaje. Si nosotros somos fieles al Evangelio de Cristo, la oposición va a surgir, no la busquemos. No estamos llamados a ganar discusiones o a dejar en ridículo a quien sabe menos que nosotros. Yo veo a veces conversaciones entre supuestos teólogos y los niveles de agresión los he ido eliminando a todos. Pero se llega a niveles de agresión muy fuertes. ¿Tenemos que ser fieles a la verdad? Sí, tenemos que ser fieles a la verdad. ¿Cómo es el evangelio que nosotros necesitamos predicar? El evangelio que es poderoso. Es aquel que tiene a Cristo en el centro. Ahora, esa es una expresión divina. ¿Qué significa que el evangelio tenga a Cristo en el centro? Bueno, que el hombre entienda su necesidad de Cristo, que entienda su necesidad urgente de redención y que entienda que no hay otra alternativa para él. Ese es un evangelio con Cristo en el centro. Un evangelio que te muestra tu necesidad de perdón, que te muestra tu condición de muerte y condenación y que te muestra también que la única esperanza está en Cristo. Ese es un evangelio que tiene a Jesús en el centro. Y el evangelio que pone a Cristo en el centro no va a ser ignorado. Generará convicción y arrepentimiento. Una vez más, anunciar a Cristo no se trata de buscar ofender gratuitamente, pero el evangelio verdadero va a ofender. Va a ofender. No porque yo soy re bueno. No. No alcanza. El impacto que nosotros buscamos nunca es el rechazo o la oposición. Cuando nosotros anunciemos el evangelio, prediquemos a Cristo, no tenemos que hacerlo buscando que otros se opongan. ¿Qué buscamos? Esto lo va a cambiar todo a la hora de predicar. ¿Qué buscamos? Buscamos que el otro vea a Cristo en lo que nosotros le decimos, que el otro venga a Dios, que el otro se pueda arrepentir. ¿Sabemos que es don nuestro? No es don nuestro, es un don de Dios. Pero nosotros buscamos mostrarle a Cristo con fidelidad. El impacto que nosotros debemos esperar es que quien nos escucha conozca, en primer lugar, su situación de desesperanza. Y entonces eso lo lleve a aferrarse al único que da esperanza, y ese es Cristo Jesús. Así que el evangelio, anunciar el evangelio con poder implica convicción y denuedo, implica buscar que nuestro evangelio sea centrado en Cristo y por tanto relevante. E implica también, por último, anunciarlo con valentía. Anunciamos a Cristo con valentía. La valentía es necesaria para anunciar el evangelio. El pasaje de hoy termina diciendo: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, detalle, fíjense, los judíos, los gentiles, los gobernantes, todos se pusieron de acuerdo. Se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina.
Los judíos, los gentiles, los gobernantes, ese verbo se lanzaron, significa se dedicaron, se dieron cuenta. Vamos a oponernos a ello, vamos a empezar minando la cabeza de la gente, llenando las orejas y la cabeza de la gente en contra de Pablo y Bernabé, ¿no? Llegan Pablo y Bernabé, empiezan a predicar, gente se convierte y los que se oponen, los desobedientes, los rebeldes, dicen vamos a tratar de convencer a la gente de que no siga el mensaje de estos dos. Y empiezan a hablar. ¿Cómo responden ellos? Desde la convicción. Se quedan, predican, siguen anunciando con denuedo, con convicción. Y no solo eso, Dios respalda su mensaje con señales y prodigios. Gente que se sana, personas que son liberadas. El Evangelio es respaldado por Dios mismo. Dios muestra que el mensaje de Pablo y Bernabé tiene autoridad, transformando, expresando y manifestando su poder a través de la predicación de Pablo y Bernabé. Y entonces deciden tomar la decisión más radical posible. Matémoslo. Si no los podemos callar, matémoslos. Y dice, se lanzaron, se decidieron, empezaron a planificar, a hacer dos cosas, afrentarlos. Afrentarlos significa humillarlos, buscar la forma de humillarlos y apedrearlos. Apedrearlos significa no tirarle un par de cascotes, sacarlos fuera de la ciudad y tirarles piedras hasta que mueran. Cuando Pablo y Bernabé se enteran de esto, habiéndolo sabido, ¿qué hacen? Se van. Lo toman como una señal de que su tiempo ahí ya está. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, ya está. Nos quisieron matar, vamos a volver a casa, acá se termina todo. No, por el contrario, ¿qué dice? Fueron a Listra, fueron a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región, y allí predicaban el Evangelio. Cuando Pablo y Bernabé entienden que es tiempo de irse, es porque entienden que es tiempo de seguir aquello que el Señor les dijo, no es que están actuando con cobardía. Mateo 10:14, el Señor les dijo a sus discípulos, si alguno no los recibe ni oye vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. ¿Se acuerdan? Es lo que hicieron en la ciudad anterior. Cuando llegó el tiempo de irse, se sacudieron el polvo de los pies, como diciendo, nuestra labor aquí es terminada, hemos procurado que todo el mundo escuche el Evangelio, los que han creído han venido a salvación, los que han escuchado y han demostrado ser rebeldes, han traído sobre sí mismos o han demostrado que son condenados. ¿Qué hacen ellos entonces? ¿Renuncian a la misión? Por el contrario, se dirigen a otras ciudades para seguir anunciando el Evangelio. Anunciar a Cristo requiere que nosotros seamos valientes, porque la oposición y el rechazo, incluso de aquellos a los que amamos, es algo que podemos esperar. Una vez más, es el Señor el que transforma y cambia a las personas, pero muchas veces Él ha usado la valentía y el denuedo de sus hijos para atraer a los suyos al redil. Este pasaje nos habla de Dios salvando a través del Evangelio, pero también de cómo el Evangelio demanda que nosotros actuemos a la hora de proclamarlo. Necesitamos tener convicción, necesitamos tener denuedo, tenemos que centrar nuestra predicación en Cristo para que sea relevante, para que no le resulte diferente. No podemos aguar nuestro Evangelio para que sea aceptable. Tenemos que predicar el Evangelio verdadero y tenemos que ser valientes. Porque mientras nosotros anunciamos el Evangelio con valentía y sin temor al rechazo, Dios muchas veces va a usar eso para salvar. Muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia hubo personas que dieron su vida por causa del Evangelio. Los mataron y fueron valientes y lo hicieron con convicción y valentía y abrazaron la muerte como diciendo, es tiempo de encontrarme con mi Señor. Mi Señor y el amor que Él ha derramado por mí valen la pena que incluso yo dé mi vida.
es precioso dar mi vida por amor a Cristo, porque Él me espera y Él me dará la corona de vida. Muchos que habían escuchado a esas personas, cuando vieron su convicción entregando su vida, llegaron al conocimiento del Evangelio. Muchos de los que vieron morir a Esteban se convirtieron por lo que escucharon de Esteban, pero porque entendieron que el mensaje de Esteban era verdadero, porque él estuvo dispuesto a dar incluso su vida por él. Necesitamos, y termino, algunos pensamientos finales. Predicar y anunciar a Cristo en todo lugar, en todo tiempo y en toda oportunidad. Me gustaría que del sermón de hoy quede en nosotros esta convicción. Necesitamos anunciar de una manera más intencional, con mayor denuedo, con mayor convicción, el Evangelio de Cristo. Orgánicamente, como iglesia, necesitamos anunciar el Evangelio. Lo necesitamos, tiene que ser una convicción. Si nosotros estamos convencidos de que el Evangelio es poderoso para transformar nuestras vidas, sabemos y estamos convencidos de que el Evangelio es también poderoso para salvar las vidas de todos aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Anunciar el Evangelio es urgente, más en nuestros tiempos. Y si estamos convencidos de que es el Evangelio la única esperanza de los hombres, vamos a anunciarlo. Necesitamos anunciar un Evangelio con Cristo en el centro. Un Evangelio que permita al hombre conocer la realidad de su pecado y volverse al Señor. Anunciar a Cristo fielmente es predicar el Evangelio de poder. Aquel que salva. Porque el poder de Dios no son gritos. El poder de Dios es traer a los muertos a la vida. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio. Y anunciamos el Evangelio cuando reflejamos que Cristo es nuestro tesoro, nuestra esperanza y nuestro ejemplo en todas las cosas. Esa debe ser nuestra convicción. Cristo es suficiente para mí. Y si Cristo es suficiente para mí, Cristo es suficiente también para los demás. Y eso voy a anunciar, y eso voy a proclamar, y eso quiero que los demás lleguen a conocer. Necesitamos ser apasionados, comprometidos y valientes en el cumplimiento de un mandato que hemos recibido. Porque la evangelización, anunciar a Cristo, y esto terminó, no es opcional, es un mandato del Señor. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones, dijo el Señor a los suyos cuando se iba, Mateo 28, 19. Hermanos, el Señor nos ayude a ser intencionales en la proclamación de su Evangelio, a hacerlo con convicción, con denuedo, con relevancia y con valentía. Amén. Amén. Oremos.